Muy buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga nuevamente. Quiero agradecer al Señor por permitirnos estar aquí durante este fin de semana. Ya mañana regresamos para seguir nuestra tarea. Agradecemos mucho la hospitalidad de los pastores, David y Jairo. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por su gentileza de recibirnos y permitirnos estar con ustedes. A nombre mío y de Rogers, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por la enseñanza. Siempre que te escucho es un tiempo de mucho aprendizaje. El pastor David me pidió que, en vista de que estábamos hablando durante todo el fin de semana acerca de lo que es el discipulado, si pudiéramos concluir con algún pasaje bíblico que también esté relacionado con el tema del discipulado. Y ciertamente, pues, esto es lo que pretendemos hacer. Hace un tiempo me pidieron escribir una introducción para una de las epístolas que voy a estar pues compartiendo con ustedes, y dice de la siguiente manera, y si me permiten por favor leerlo. El anciano apóstol tomó su pluma nuevamente y bajo la dirección del Espíritu de Dios ha dejado sus últimas exhortaciones para este momento donde la muerte parece merodear de forma tal que su frío aliento puede sentirse. Él sabe que el tiempo de su partida está cercano. Por lo tanto, tiene que aprovecharlo al máximo. Su ánimo y pasión están intactos, pero no logran ponerse de acuerdo con sus energías y fuerzas, porque estas últimas han decidido abandonarlo. Cada una de las exhortaciones dejadas para este momento están bañadas de sabiduría, experiencia y amor. Entiende que no hay tiempo que perder. Por eso instruye a su destinatario que aunque él no esté, la obra para la cual fueron llamados debe continuar. Épocas peligrosas ya están, porque la verdad por la que tanto han luchado con dolor mordido, con enfermedades adquiridas, con el cuerpo herido y la soledad compartida, ahora se encontraba bajo serias amenazas. Los redobles que marcan el final de su vida pueden oírse y su verdugo ensaya su golpe letal. Sin embargo, no hay tristezas, no hay temores, ni ansiedades. Su misión ha sido cumplida y su partida es anhelada como nunca. Ha concluido casi ya con el punto final de su epístola, pero el de su vida lo pondrá pronto aquel que en su trono de gracia habrá de recibirlo. Mis hermanos, les presento la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, con énfasis en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Leemos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Quién era Timoteo? Esta epístola es la segunda que nosotros vemos que el apóstol le escribe a Timoteo. Pero ¿quién era realmente él? ¿Por qué el apóstol Pablo no solamente le escribe una, sino que le escribe dos epístolas? ¿Cuáles son los motivos, razones y circunstancias en las cuales se estaban viendo envuelto Timoteo y Pablo, quien es que le escribe? Cuando nosotros estamos leyendo una epístola, es como escuchar una conversación telefónica. Nosotros estamos escuchando lo que la persona que está frente a nosotros está diciendo, pero lo que está del otro lado nosotros no sabemos. Nosotros podemos deducir cuál es el contexto de la conversación. Digamos, si yo recibo una llamada telefónica y digo lo siguiente: no, es que tú no me dejas hablar. No. Escúchame tú a mí. Esto no se quedará así. Ya nosotros sabemos que hay problemas. No es que uno esté buscando saber, aunque normalmente tenemos algo que nos come, porque cuando escuchamos una conversación así, por más distraído que estemos, las orejas se paran. Sin embargo, nos damos cuenta y deducimos que aunque no tengamos todos los detalles, algo está ocurriendo del otro lado. Hay alguna crisis, hay alguna situación. Lo mismo sucede con las cartas. Cuando nosotros vamos a las epístolas y nosotros vemos lo que el apóstol está diciéndole a Timoteo, nosotros podemos deducir que algo está pasando con su destinatario. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era el más cercano de todos los colaboradores del apóstol Pablo. No hay nadie más cercano a Pablo que él. Pablo tiene muchos colaboradores. Vamos a la Escritura y encontramos a Aquilas y Priscila, Romanos 16:3, a Clemente y a otros, Filipenses 4:3, a Filemón, a Marco, a Aristarco, Demas, Lucas. Todos ellos son colaboradores del apóstol Pablo, pero ninguno está tan cerca de Pablo como lo está Timoteo. Cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 16, versículo 1, más o menos se nos da un trasfondo de Timoteo, de su trasfondo familiar. Su madre era judía, su padre era griego, pero la influencia de su abuela y de su madre, pues, obraron en la vida de Timoteo de tal forma que Dios vino a salvarlo por medio de la creencia de su puesta en fe en Jesucristo, porque normalmente Dios obra en un ambiente donde su palabra es honrada. Y Timoteo vino a ser un creyente. De las 13 epístolas del apóstol Pablo, en 11 se mencionan a Timoteo. Veamos alguna de ellas. Timoteo, mi colaborador. Romanos capítulo 16, versículo 21. Si llega Timoteo, ves que esté con vosotros sin temor. Primera a los Corintios 16, 10. Segunda a los Corintios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo está presente en casi todas las epístolas del apóstol Pablo. Tan cercano era Timoteo de Pablo, que Pablo llega a decir de Timoteo, mi hijo en la fe. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, en la segunda epístola, versículos 1 y 2 del capítulo 2, vemos que él le dice, tú pues, hijo mío. Quiere decir que la relación entre Pablo y Timoteo es como la de un padre y un hijo. Y todos los que somos padres sabemos hasta qué punto es capaz de amar un papá. Pero un padre que ama es un padre responsable,
es un padre que corrige, es un padre que protege. Y el contexto de las dos epístolas del apóstol a Timoteo nos sugiere e inferimos que algo está pasando con Timoteo. Timoteo era pastor en Éfeso, una ciudad sumamente liberal, hedonista. Una de las joyas de la corona del Imperio Romano era precisamente la ciudad de Éfeso. Una ciudad sumamente diferente al resto de las demás ciudades, porque en la ciudad de Éfeso la persona, la divinidad que era de mayor influencia era precisamente Diana de los Efesios. El feminismo no comienza en Inglaterra. El feminismo comienza en Éfeso. Allí las mujeres eran las que gobernaban. El templo de Diana era el símbolo y el ícono de la ciudad. Los efesios se sentían orgullosos porque se decían a sí mismos: nosotros tenemos a Diana y Diana nos tiene a nosotros. Diana de los efesios y los efesios de Diana, decían ellos. El templo de Diana era uno de los centros de adoración más concurridos en la antigüedad. Tenía una zona de inmunidad donde los forajidos más buscados podían pagar altas sumas de dinero y encontrar refugio allí. Las sacerdotisas estaban allí para poder tener comunión con Diana, era a través de tener relaciones con ella. Era una ciudad sumamente corrompida y oprimida por el mal. En medio de toda aquella situación catastrófica espiritualmente hablando, había un joven pastor llamado Timoteo. Así como él era joven, así de sofocante era aquella ciudad. Cuando nosotros leemos la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos vamos a dar cuenta qué está pasando con él. Pablo le dice: no descuide el don que hay en ti. Pablo le dice: aviva el don que hay en ti. Tú pues persiste en lo que has aprendido. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ninguna persona te menosprecie por ser joven. Todas esas exhortaciones, 46 imperativos hay entre las dos epístolas, nos sugieren a nosotros que Timoteo probablemente estaba cediendo a algunas presiones de la cultura. Normalmente, culturas dominantes terminan imponiéndose. Pablo tiene que exhortar a su pupilo, a su hijo en la fe, que persista. Recurrentemente, Pablo le dice: persiste pues tú en lo que has aprendido. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía. Sigue adelante, Timoteo. Ya Pablo no es el Pablo vigoroso de los 3 viajes misioneros, es un anciano, ciego, con problemas en las piernas y sabe muy bien que la antorcha ya debe pasarla a otra persona. Ese es el contexto de las 2 epístolas del apóstol Pablo a Timoteo. Algunos eruditos enseñan que las epístolas no es un dictado. No es que Dios comienza a hablarle a los escritores de las epístolas y ellos comienzan a escribir. Dios inspira por medio de su Espíritu Santo. Ellos, a través de sus estilos, de su personalidad, escriben. Pero no siempre estas escrituras, estas epístolas, son de una sola sentada, sino que escriben según van observando, según el Señor va dirigiéndole. Y parece ser que hay una pausa en 2 de Timoteo y de repente le dicen a Pablo: Pablo, tu sentencia ha sido firmada. Tu verdugo ensaya el golpe mortal. Ya no hay tiempo. Entonces Pablo termina diciéndole a Timoteo estas últimas exhortaciones. Las últimas palabras de una persona cuando se va a un viaje sin retorno: me voy
de este país a otro país a vivir, esa despedida siempre tiene una carga dramática. Escogemos cuidadosamente esas palabras para ese momento. Se han registrado las últimas palabras de algunas personas antes de morir. Winston Churchill, que todos nosotros conocemos, lo que hemos leído, su biografía, lo cascarrabia que era. Era alcohólico, era brillante, ganó el premio Nobel de Literatura por sus memorias, todo un estratega durante la Segunda Guerra Mundial. Pero era un individuo difícil, dormía poco y tomaba mucho. Una combinación un poco rara. Se dice que un día iba bajando a las escalinatas de su casa y se encuentra con su secretaria particular. Y él le dice, usted está hoy más fea que nunca. Y ella le dice, y usted está despreciablemente borracho. Y él sigue caminando y dice, pero a mí se me quita mañana. Winston Churchill dijo antes de morir, estoy tan aburrido de todo. Fueron sus últimas palabras. Qué decadente, qué patéticas palabras antes de morir. Una de las más dramáticas fue la de Hugo Chávez, que decía, no me dejen morir, tembloroso, asustado, por favor, no me dejen morir. Las palabras de Jesucristo están llenas de esperanza. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pablo dice, porque yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué diferencia! Cuando morimos en Cristo, la muerte no es una derrota, la muerte es un triunfo. Porque verdaderamente vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Estas palabras son parte de esas últimas palabras del apóstol Pablo. No se registran más epístolas. Es la despedida de Pablo a su colaborador más cercano. Está ahí cerca de él. En su corazón, en espíritu, sabía que Timoteo estaba pasando por momentos difíciles y allí comienza a escribirle. Pablo anima a Timoteo a continuar con la obra que él comenzó. Pablo anima a Timoteo a que ahora la antorcha la debe de llevar. Y ese relevo es normal en las Escrituras. ¿Recuerdan las palabras también muy dramáticas de Dios a Josué? En Josué capítulo 1, Dios habla a Josué y le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Un líder como con la estatura de Moisés ahora va a llevar su trabajo Josué. Nosotros vemos eso constantemente en todas las Escrituras. Ahora, Pablo, en el acto final de su vida, ya cuando está a punto de caer el telón, Pablo da instrucciones a su hijo en la fe, su discípulo más cercano, llamado Timoteo, sobre todo lo que él tiene que hacer. Y es que Pablo le da instrucciones sobre lo que es el discipulado y lo que es la vida discipular. En primer lugar, porque Pablo sabe que es un mandato de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Durante las conferencias que tuvimos en el fin de semana, hablábamos de esos dos imperativos que se encuentran en esos versículos. Id y haced.
cuando hacemos un acercamiento al texto, el imperativo recae, la fuerza del mandato recae en el haced, no tanto en el ir. Mientras van, hagan discípulos. Después nosotros vemos en Hechos capítulo 2, los versículos del 41 en adelante, cómo los discípulos habían cumplido eso que el Señor le había mandado y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseveraban es un término que significa insistir intencionalmente en algo. Insistían intencionalmente en el estudio de la palabra. Pablo le ha modelado a Timoteo lo que es ser un siervo de Jesucristo. Reiteradas veces Pablo dice, sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. No tiene temor de decirlo. Imítenme a mí porque yo soy un imitador de Cristo. Pablo, una vida totalmente sacrificial por la causa del Señor, ha sufrido todo tipo de penalidades. En este capítulo 2, en el versículo 3, Pablo le dice, tú pues sufres penalidades, y Pablo tenía razones de sobra. Pablo no es de la clase de líderes que dicen, vayan. Pablo dice, vamos. Pablo modela, Pablo se presenta él como el líder al que se puede imitar. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 en adelante, Pablo nos presenta su sufrimiento como apóstol. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante, Pablo nos presenta su sufrimiento como apóstol. Peligros en el río, peligros en el mar, peligros como náufrago, peligros de los de mi nación, peligros entre falsos hermanos, peligros de todas clases. Pablo le está diciendo a Timoteo estas instrucciones, pero lo que le está diciendo a Timoteo no es nada agradable en el contexto humano. Pablo no le está diciendo, yo declaro que tú tendrás un ministerio exitoso. Yo declaro, yo cancelo toda persecución contra ti. No, no es eso lo que le está diciendo. Le está diciendo la realidad, lo está confrontando con la verdad cruda del evangelio, que si bien es cierto, está cargada de vicisitudes, de sufrimiento, de dolor, de negación, también es la más noble de todas las causas. La causa de Cristo, la causa del evangelio. Pablo les da a todos sus discípulos las mismas exhortaciones, pero en especial a Timoteo. Aquí vemos entonces que el discipular, el procurar que otros puedan vivir bajo el propósito de Dios, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hagan, es lo que nosotros llamamos discipulado. No es una enseñanza bíblica simplemente, no es una instrucción en un salón de clase, es la vida misma. Discipular es sentarse en una unidad donde nosotros vamos a donar de nuestra sangre hacia otros. Es una unidad donde nosotros vamos a dar de nosotros lo que nosotros somos al que está allí, al que necesita. Tenía un amigo que necesitaba sangre. Le iban a hacer un trasplante de riñón y pues entre todos sus amigos nos reunimos para ir y donar sangre. Y allí había como 10 amigos de él. Habíamos estado de muy temprano y estábamos allí, esperando que nos llamen, nos decían un historial clínico. Cuando comienzan a llamar, cuando yo me voy a parar, me dice, no, usted no puede donar sangre. Su sangre no sirve. Me lo dijeron así, sin ningún tipo de anestesia. Y yo dije,
¿Y qué tiene mi sangre? Yo la veo roja igual que todas. No, porque usted en su historial dijo que le dio hepatitis A. Y ya usted no puede donar sangre por eso. Pero la sangre me funciona a mí. Le funciona a usted, pero no. Y yo me sentí abrumado. Mi sangre no sirve para mi amigo. Cuando nosotros estamos discipulando, nosotros estamos compartiendo, no nuestra sangre, sino la sangre de Cristo que ha operado en nosotros y también sirve para otro. Y esa sangre si es pura, y esa sangre si es buena, y esa sangre si es poderosa, y esa sangre sí transforma y llena de esperanza. Pero nosotros tenemos que estar seguros que hemos sido cubiertos y lavados por la sangre de Cristo para poder compartir con otros. Pablo le está diciendo a Timoteo como un acto de amor. Tú, pues, hijo mío. Estamos hablando del apóstol Pablo, la figura más relevante del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. Una de las figuras más prominentes de toda la Biblia. El gran apóstol Pablo se dirige a Timoteo diciéndole, tú, pues, hijo mío. Cuando yo comparo al apóstol Pablo con los supuestos apóstoles de ahora, qué gran diferencia hay. Pablo cargado de humildad, los de hoy cargados de arrogancia. Delirios de grandeza, culto a su personalidad, prioridad en las riquezas. Aquí Pablo, el gran apóstol de los gentiles, se dirige a Timoteo diciéndole, hijo mío. Le va a dar una orden, pero esa orden está lubricada con amor. Y hay órdenes que son complicadas. Pero el amor lo desarma todo. Un padre que le dice, hijo mío, quita todo argumento. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor allana el camino de lo que nosotros vamos a decir. Pablo le dice, hijo mío, no es la primera vez. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. En el versículo 5 del capítulo 1 también, de 1 Timoteo, le dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Timoteo sabe que Pablo lo ama. El gran problema que nosotros tenemos muchas veces es que queremos corregir sin el otro estar seguro si nosotros lo amamos. Para yo ganarme el derecho a corregir, a instruir, primero tengo que demostrar que amo. ¿Por qué? Porque cuando no demostramos amor, el otro está a la defensiva. De hecho, somos mezquinos a veces porque no estimulamos a las buenas obras, no damos palabras de afirmación, de amor, pero cuando alguien hace algo, ahí venimos y castigamos. Nuestros hijos hacen muchísimas cosas buenas y no los elogiamos, pero de que hacen algo malo, ahí estamos para señalarlo. Pablo nos da el ejemplo de que discipular es un acto de amor por Cristo. Pablo está lleno de amor. Es Pablo que, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ese gran cántico del amor que es 1 Corintios 13. Creyentes y no creyentes quedan rendidos, hipnotizados por las prosas de 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser, el amor no tiene límites. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en el apóstol Pablo, pero él primero lo ha modelado para ganarse el derecho de instruir.
Eso es discipulado. Pablo se ha sacrificado por Timoteo, ha estado en los momentos más difíciles o más deleitosos de Timoteo, ha estado presente. El discipulado no es un programa de clase, es un caminar diario. Es modelar el carácter de Cristo en cualquiera que sea la circunstancia en la que nosotros nos encontramos. Puede ser un espacio marcado, puede ser un lugar, puede ser una hora, pero también es el caminar diario. Es mostrar el carácter de Cristo. Es un acto de amor, porque Cristo es quien nos envía a discipular, a multiplicarnos en otros. Es Cristo que nos ordena eso. No es una opción. No es que si yo puedo, no es que si yo quiero. Para mí es mucho más fácil venir y predicar un sermón domingo en la mañana y no tener que ver con más personas durante el resto de la semana. Es mucho más fácil hacer eso. Pero una buena predicación, si no está acompañada de discipulado, no es suficiente. Vemos a Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Muy bien, extraordinario sermón. Grandes discursos en el desierto. 3 días. Las personas no podían irse a sus casas cautivadas por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos a Jesús interactuando de manera personal con las personas, con sus discípulos. Cuando nosotros contabilizamos el total de discípulos de Cristo, según lo que nosotros encontramos en 1 Corintios 15, vamos a ver que Jesús tenía más de 500 discípulos. De esos 500 discípulos había 120 hombres y mujeres en el aposento alto. Envió 70 de 2 en 2. De todos esos había 12 que estaban tiempo completo con Cristo, y de esos 12 había 3 que estaban con Él permanentemente, que formaban su círculo de intimidad. Lo vieron dormir, lo vieron comer, lo vieron reprender demonios, lo vieron predicar. Estos hombres fueron impactados de forma tal por el mensaje de Cristo, por sus palabras, por su testimonio, que aun cuando individuos como Pedro estaban negando a Cristo, tuvieron que recurrir a malas palabras para que no lo confundieran con un discípulo de Cristo. Le decían, hasta tu manera de hablar es como la de él. Y Pedro comienza a decir maldiciones. Miren que yo no soy discípulo de él, diciendo malas palabras. Cuando están los discípulos frente a la Corte Suprema de los judíos, ellos, los del Sanedrín, los de la Corte Suprema de los judíos, decían, son hombres sin letras y del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús. Eso es discipulado. Un discípulo es un aprendiz, alguien que aprende de su maestro. Y aquí Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo debe conducirse, pero eso es amor por Cristo. Y la palabra del Señor nos enseña que amor y obediencia son sinónimos, significan la misma cosa. En el contexto humano, yo puedo decir palabras muy románticas y lindas a mi esposa y no amarla. ¿Es posible eso? Que yo diga palabras hermosas, románticas, oh, mi amor, corazón de melón, y yo no quererla. Claro. Yo puedo decir palabras románticas y no amarla. Como puedo también elevar cánticos de alabanzas al Señor y no amarlo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Un lenguaje espiritualmente romántico con el Señor, pero no le amamos. En la Biblia tiene que haber una congruencia entre lo que le decimos al Señor y lo que hacemos. Amor y obediencia en la palabra de Dios es exactamente lo mismo.
Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Juan 14, 15. Si me amáis. No es que me digas palabras hermosas, es que me obedezca. Juan capítulo 14, versículos 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No es simplemente, sí, yo te amo. No, obedéceme. Para un Día de las Madres, mi mamá me dice, a todos nosotros, los hijos, somos 4 hermanos. Mi madre nos dice, miren mis hijos, para mí lo más importante es la obediencia. No se preocupen por regalarme nada. Lo más importante para mí es que nosotros podamos ser una familia donde ustedes me obedezcan. Ese es el mayor regalo. Mi hermano me dijo, no te lleves de eso. Digo, no, pero es lo que ella está diciendo. No te lleves de mami. Digo, sí, pero ella está diciendo, mami, ¿de verdad que tú no quieres regalo? No. Para mí el mayor regalo es la obediencia. Y yo cometí el error de creerle. Gary Chapman, en los lenguajes del amor, dice que uno de los lenguajes del amor es el regalar. El que ama, regala, comparte, se da. En la vida cristiana no es que yo amo a Dios solamente, es que yo voy a obedecerle, lo voy a demostrar. El que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, será obediente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros discipulamos, estamos obedeciendo al Señor y estamos haciéndolo porque le amamos. Es un acto de amor por Cristo. ¿Por qué? Porque estamos discipulando a Cristo, no porque estamos obedeciendo a Cristo. Pero para poder discipular, para poder multiplicarme en otro, yo tengo que ser un discípulo, un aprendiz de Cristo. Hace un tiempo leí que si algunos cristianos lo llevaran a una corte bajo los cargos de ser cristianos, quedarían libres por falta de pruebas. ¿Realmente estamos nosotros mostrando el carácter de Cristo? ¿Estamos nosotros mostrando en nuestro lenguaje, en nuestra manera de actuar, que somos discípulos de Cristo? Miren lo que le pasó a un amigo. Estaba de viaje, y esto es cierto, y él no sabe, apenas sabe hablar español, pero mucho menos sabe hablar inglés. Y estaba en un aeropuerto haciendo una escala y entonces estaba caminando para aquí, caminando para allá, no sabía el idioma y entonces lo vieron con un perfil sospechoso. Y entonces vino un oficial de migración en los Estados Unidos y lo llamó y lo condujeron a un cuarto. Y allí comienzan y lo dejan ahí en lo que viene un oficial y se aparece un individuo enorme. Y se siente y comienza a hablarle en inglés. Y el amigo, que es pastor, no sabe qué responderle. Y ahí estaba él temeroso y entonces parece que estaban haciendo diligencias para buscar a alguien que hablara español. Y él lo que se puso fue a orar y dijo, oh Dios, aleluya. Y el oficial de migración le dijo, ¿what? ¿Aleluya? Y él dice, porque es hábil, no sabrá hablar inglés, pero de que es hábil, le dijo, aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Y el oficial de migración sacó de la gaveta una Biblia. Aleluya. Y él sacó la de él. Aleluya. Cuando vino la otra persona, él dijo, yo soy pastor. No, ok, está bien, vete. Aleluya. Y se fueron. Aleluya, 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 aleluya. La vida cristiana se refleja. A veces en los aeropuertos o en cualquier lugar una persona de autoridad nos llama y a veces nos hablan con cierta autoridad, a veces hasta con abuso de autoridad. Y el carácter de Cristo se va a reflejar en cómo nosotros respondemos, aunque nos estén tratando con injusticia. El discipular es un acto de amor por Cristo. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, haz lo que yo he hecho, lo que han hecho conmigo. Eso tendrás tú que hacerlo. Ahora, eso no lo hacemos por nuestros propios méritos. No lo hacemos por nuestras propias capacidades. Pablo le está diciendo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que él va a hacer, no lo va a hacer por su propia fuerza. Como Pablo, lo que hizo, no lo hizo por sus propias fuerzas. Como dice el salmista, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Como le dijo el joven David al gigante Goliat, tú vienes a mí con espadas, lanzas y jabalinas, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo lo que nosotros vamos a hacer es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. De hecho, Dios se relaciona con nosotros con gracia y misericordia. Lo que significa es que cuando Dios nos da el bien o el bienestar que no merecemos, eso es gracia. Cuando no nos da el mal que merecemos, es misericordia. Por su gracia vamos al cielo y por su misericordia no vamos al infierno. Dios nos trata con gracia y con misericordia. Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en todo el bienestar, en todos los dones, en todo lo que el Señor te ha dado en Cristo Jesús. No con tus propias capacidades. Y Pablo demostró eso con su propia vida. En Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 en adelante, Pablo le da su testimonio a los hermanos de Filipos. Si hay uno que tiene de quién o de qué confiar en la carne, ese soy yo. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, si hay una persona que tiene razones, motivos y circunstancias para sentirse superior a los demás, soy yo. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. En un texto paralelo, Pablo dice, educado a los pies de Gamaliel. Si hay otra gente superior a Pablo, Pablo no lo conocía. Yo tengo razones para sentirme superior, pero Pablo sabe y dice, todo esto que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Por eso después dice más adelante en el versículo 3, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo se muestra insuficiente. Por eso le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. John Stott, hablando acerca de esta exhortación de Pablo a Timoteo, dice, Pablo no le está diciendo a Timoteo una persona tan tímida. Recuerden que a los corintios el apóstol Pablo le dice que cuando Timoteo vaya allá que pueda testificar sin temor.
una persona tímida. Después le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Le mismo le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que una persona tan tímida como Timoteo haga así, respire hondo y diga, yo puedo, yo puedo. No es eso lo que le está diciendo. Pablo le está diciendo que lo que él está exhortándole lo va a lograr en la fortaleza que viene del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que nosotros podemos hacer es por la gracia de Cristo. Y si es por su gracia, entonces es para su gloria. Porque no tenemos ningún mérito. Si todo es por gracia, entonces todo es para su gloria. Es un acto de amor. Tiempos difíciles. Pablo le está exhortando, esfuérzate, trabaja duro, haz la obra que tienes por delante, vas a sufrir penalidades, pero esfuérzate en Cristo Jesús. Pablo se lo ha modelado. En el espacio de aproximadamente 12 años, desde el año 45 hasta el año 57 después de Cristo, Dios usó a Pablo desde Antioquía hasta Macedonia y de Acaya hasta Grecia. Lo hizo por medio de 3 viajes que lo llevaron a 2 continentes. Se ha calculado en un periodo de 2 años que Pablo viajó 3,000 kilómetros en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Los frutos de sus enseñanzas en solamente una ciudad, la de Éfeso, se multiplicaron tanto que en Hechos 19, versículo 10, dice, todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Cuando terminaba en Corinto su tercer viaje, escribió a los romanos que desde Jerusalén hasta el Írico, todo lo he llenado con el evangelio. Y ahora, no teniendo más campo en estas regiones, iré a vosotros. Romanos 15, 19, 23 y 24. Es además en esa época donde Pablo escribe sus cartas mayores, Romanos y Primera y Segunda de Corintios. Esta exhortación de Pablo de que se esfuerce, él la ha modelado. Cuando estamos discipulando, no solamente estamos dando órdenes, estamos viviendo y estamos exhortando a los demás a que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 a la multitud que le estaba escuchando? Es la primera y última confrontación pública, encarnizada, severa de nuestro Señor Jesucristo contra el oficialismo religioso judío de su época. ¿Y qué le dice nuestro Señor a la multitud? Todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no imiten su conducta, porque había una incongruencia entre lo que ellos decían y lo que ellos hacían. Causa mucha confusión cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Debemos vivir estimulando la verdad. ¿Qué es el estímulo de la verdad? Es vivir de tal forma que le sea fácil al otro creernos. Yo estoy seguro que Timoteo no está poniendo en duda que Pablo estaba exhortando lo que él mismo vivió y modeló. Es un acto de amor por Cristo que manda, por Cristo que encomienda, pero también es un acto de amor por la iglesia, porque la iglesia se beneficia de buenos pastores, de buenos maestros, de buenos cristianos. El reino de Dios se extiende, el reino de Dios adquiere credibilidad. Nos pueden perseguir, nos pueden injuriar, pero no pueden acusarnos con razón. El apóstol Pablo vivió de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. No hay mentiras en Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate. ¿Por qué? Porque la encomienda que le está dando es a hacer con otros lo que Pablo hizo con él y lo que Pablo recibió del Señor. De Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles, de hombres fieles a otros. Y eso ha llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy. Nos toca a nosotros entonces seguir y pasando la antorcha a los demás. Nos toca a nosotros mostrar ese amor hacia los demás por medio de lo que Cristo nos ha llamado a hacer. El discipulado es un acto de amor por Cristo y es un acto de amor por su iglesia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Ahora, al terminar este servicio, te rogamos que ella haya llegado a corazones abonados con tu espíritu. Si aquí hay alguien que no te conoce, te pido que tú le inquietes para que comience a tener un entendimiento claro de tu evangelio y venga al conocimiento de la verdad. Gracias por esta hermosa congregación. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que tú los bendigas. Que tu palabra more abundantemente en cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.